Bueno, muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Yo me presento para los que no me conocen o no se pudieron conectar a la sesión pasada. Mi nombre es Daniela Ceballos, soy la instructora transversal de comunicación. Los estoy acompañando desde la semana pasada en el desarrollo de 4 evidencias que corresponden a esta competencia transversal, ¿cierto? La competencia transversal de comunicación. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, su puntualidad en el encuentro de hoy. Siendo 29 de septiembre del 2025 a las 7:35 am, damos entonces inicio a la orientación de las dos últimas evidencias de la competencia transversal de comunicación. Entonces, nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias a todos los que están acá. Bueno, voy a compartir la pantalla y ustedes me confirman, por favor, si en este momento están viendo de manera correcta mi pantalla. Deben estar viendo una presentación en PowerPoint. ¿Ahí la están viendo bien? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a orientar las evidencias 2 y 4 de la competencia transversal de comunicación. En la sesión pasada, los que pudieron asistir, les recuerdo que orientamos las evidencias 1 y 2. Esas se llamaban video cómo nos comunicamos a través del discurso e infografía comunicación de la interpretación del entorno. La idea, muchachos, era que ustedes realizaran y enviaran esas evidencias hasta hoy para que ya tuvieran en esa primera semana se concentraran en esto y ya vamos en esta segunda semana a concentrarnos en estas dos nuevas y que no se les acumule el trabajo. Listo, les recuerdo que esas evidencias yo les había planteado unos casos que se podían presentar en equipos de desarrollo o en su desempeño como desarrolladores de software y ustedes debían hacer una infografía respondiendo cómo solucionarían ese caso, planteando como el paso a paso que estrategias de comunicación asertiva utilizarían y eso que habían hecho en la infografía lo tenían que exponer posteriormente en un video. Esas eran las dos evidencias, ¿listo? Y las de hoy, entonces, es la evidencia número 2, que se llama video de la comunicación como expresión humana, y la evidencia número 4, que se llama informe creación de contenidos comunicativos. Esas son las dos nuevas evidencias que vamos a orientar hoy. Recordándoles que estamos en la fase 2, planeación, actividad de proyecto 4, guía de aprendizaje 4. Ahí en esa ruta en plataforma ustedes van a encontrar estas 4 evidencias de comunicación más todas las evidencias que hacen parte de esta actividad de proyecto. Listo, y la fecha límite que vamos a tener para enviar estas evidencias y hasta las que orientamos la semana pasada es del 5 de octubre. Hasta esa fecha, muchachos, vamos a tener abiertas y disponibles para envío las 4 evidencias, para que por favor cumplan con esta fecha, ya que esas evidencias pues se van a cerrar a partir de esa fecha. De todas formas, yo les había pues pedido que hicieran las evidencias las pasadas y trataran de enviarlas hasta más tardar hoy, para que, como les digo, para que no se les acumulara. Bueno, entonces les voy a mostrar en plataforma, la sesión pasada lo hice, lo voy a volver a hacer. Ustedes en plataforma, entonces, en la fase 2 planeación le pueden dar clic. Eso los va a llevar, los debe llevar pues a esa fase. Espérenme un segundito, por favor. Listo, fase 2, planeación. Ahí vamos a encontrar una carpeta que se llama material, actividad de proyecto 3, esa no es, vamos a buscar la actividad de proyecto 4, es esta. Ahí vamos a encontrar una carpeta que se llama material de formación, ahí van a encontrar también 4 documentos adicionales que los pueden consultar, que también son de ayuda para el desarrollo de estas evidencias y también pues para información general y útil. Se llaman comunicación oral y escrita comunicándonos, comunicación oral escrita argumentación, comunicación oral escrita relacionando y comunicación oral y escrita escribiendo.
Entonces ahí los tienen y en la guía de aprendizaje 4 ustedes van a encontrar todas las actividades de esa guía de aprendizaje y ustedes van a buscar las actividades por el nombre, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está la actividad que vamos a orientar hoy, video de la comunicación como expresión humana, y que es la 2, y la 4, informe de creación de contenidos comunicativos. Aquí ustedes la pueden observar. La voy a ampliar un poquito para que ustedes observen mejor. Muchachos, como la vez pasada también les comenté, yo ahí en cada actividad yo les monto la presentación y todo el material que yo les voy a presentar, ¿listo? Entonces acá debajo ustedes ingresan a la actividad como si la fueran a enviar y debajo del banner ustedes van a encontrar la presentación que se llama Evidencias 2 y 4, Competencia Transversal de Comunicación. Mírenla acá y ustedes le dan clic y la descargan y van a tener un archivo PDF que se llama Recursos para la elaboración de un video. Listo, que ahí hay como unos videotutoriales y demás. Bueno. Y les recuerdo que hasta el 5 vamos a tener habilitadas estas evidencias. Entonces, la agenda que tenemos programada para hoy es la siguiente. Vamos a ver cuál es la estructura básica de una historia, qué es lo que vamos a hacer, cómo se plantea el contenido de una charla o presentación. Vamos a ver un ejemplo de una historia relacionada con el programa de formación, recomendaciones para la creación y selección de buenos apoyos visuales. Vamos a explicar las actividades a entregar y al final vamos a tener un espacio de dudas e inquietudes. Ese es como todo lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Entonces, bueno, muchachos, vamos a empezar por la evidencia 4, que se llama Informe Creación de Contenidos Comunicativos. Les voy a explicar esta primero y luego vamos a explicar la evidencia 2, que es video, la comunicación como expresión humana. Listo, esa la vamos a explicar porque la idea es que de esta, que ustedes hagan esta primero y de esta va a surgir la otra evidencia de video. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para desarrollar esta evidencia es escoger un tema relacionado al programa de formación, ¿cierto? Ustedes de manera libre van a escoger un tema que debe ser relacionado con desarrollo de software. Luego de eso, van a definir el objetivo de su presentación. Es decir, ustedes, ¿cuál es el objetivo? Ustedes por qué quieren comunicar eso, qué quieren que después de que ustedes hagan esa presentación, qué quieren que la gente, pues, como que, qué información quieren que la gente se quede respecto a lo que ustedes van a compartir. Luego de que ya escojamos ese tema y definamos un objetivo, vamos a realizar un mapa mental o lluvia de ideas, ¿cierto? De acuerdo al objetivo definido para delimitar ese tema. O sea, entonces yo ya escogí el tema, tengo un objetivo y a partir de ahí voy a hacer una lluvia de ideas, de aspectos de ese tema que yo quiero presentar para tener como todo el panorama y luego pues poder delimitarlo, de pronto decir que sí y que no, ¿cierto? De acuerdo pues al tiempo que vamos a tener y demás. Y ya lo último sería crear una presentación sobre ese tema elegido, teniendo en cuenta lo que vamos a ver en este momento y siguiendo la estructura básica de una historia y las recomendaciones que yo les voy a dar en esta sesión. Y esta evidencia se puede desarrollar en equipos colaborativos. Entonces, muchachos, básicamente esta evidencia se trata de que ustedes van a desarrollar una presentación, o sea, unas diapositivas en PowerPoint, Canva o cualquier programa que se los permita y que les guste sobre un tema relacionado con el programa de formación. Acá entonces yo les dejé un listado de temas sugeridos que ustedes pueden utilizar. No es obligatorio que utilicen uno de estos, lo que sí es obligatorio es que sea un tema relacionado con el programa de formación, es decir, un tema relacionado con desarrollo de software. Ustedes pueden, pero si quieren escoger uno de acá no hay problema. El objetivo es que ustedes pues puedan escogerlo, se inspiren o sepan como temáticamente qué se espera de estas evidencias. Listo, entonces, por ejemplo, ustedes podrían hacer la presentación sobre
aplicación o software en el que ustedes están trabajando, ¿cierto? Si ustedes están desarrollando en pues en este programa de formación un proyecto, están trabajando en el desarrollo de una aplicación, un software como tal, pueden hacer una presentación explicando eso que ustedes están creando, ¿cierto? Pueden, por ejemplo, hablar sobre un tema que podría ser metodologías ágiles en el desarrollo de software, sobre el ciclo de vida del desarrollo de software, sobre los principios de diseño de software y desarrollo de software, ¿cierto? Sobre desarrollo de software multiplataforma, sobre bases de datos y gestión de datos, desarrollo de APIs y microservicios, desarrollo de front-end versus back-end, pruebas y calidad de software, automatización del desarrollo de software y pueden hablar, por ejemplo, sobre el futuro del desarrollo de software, ¿cierto? Estos son como temas sugeridos que ustedes pueden utilizar, pueden escoger alguno o alguno otro que no mencioné que sea relacionado con el programa. Entonces, bueno, muchachos, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Listo, para eso tenemos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo, pues, cuál es la estructura básica de una historia, ¿cierto? Porque la Profe, idea antes de continuar, tengo una duda sobre la evidencia. Ahí solo subimos la presentación. sí, en la evidencia informe, creación de contenidos comunicativos, solo suben la presentación. O sea, digamos que si yo la hago en Kanban, ¿te puedo subir ahí el link de la presentación y ya? ¿O Sí, así te es. subo? Ah, listo. Vale. Sí, puedes subir el enlace de la presentación de Canva o las diapositivas, dependiendo de cómo lo hagas. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer esa, esa presentación, esas diapositivas teniendo en cuenta la estructura básica de una historia, porque la idea es que ustedes luego hagan una presentación, una exposición de ese tema y no lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer teniendo en cuenta como unos principios de comunicación para que cuando nosotros vayamos a hacer presentaciones o a contar un discurso o una historia tenga una estructura que sea muy secuencial, que sea muy narrativa y que despierte y genere el interés de las personas, ¿cierto? Que tratemos de no aburrirlos, sino de llamar la atención con las historias que nosotros estamos contando y de la manera como las estamos contando. Entonces, para eso yo tengo que tener claro cuál es la estructura básica de cualquier historia o contenido, ¿cierto? Y básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta que las historias de cualquier tipo, ¿cierto? Por ejemplo, para ver el ejemplo, vamos a ver la estructura de una historia de un cuento de Caperucita Roja, ¿cierto? Tienen básicamente 5 elementos. Eso es un contexto, ¿cierto? Que es el mundo, el universo en el que vamos a operar, en el que se desarrolla esa historia, ¿cierto? En el caso de Caperucita Roja es el bosque, el contexto es el bosque, una niña que vive feliz con su madre en el bosque y va a visitar a su abuelita que vive cerca en el mismo bosque y está enferma. Ese es el contexto de esa historia, ¿cierto? El contexto de la historia de ustedes, pues va a ser, digamos, si lo tomamos en términos generales, pues va a ser el contexto del desarrollo de software, por ejemplo. Los personajes son los héroes, heroínas o villanos de la historia, ¿cierto? Caperucita y el lobo. Por ejemplo, pero en este caso, en un tema relacionado con el pues con el programa de formación, un personaje podría ser, yo no sé qué es eso, pero podrían ser los APIs, ¿cierto? Ese podría pues como ser el personaje de mi historia si yo voy a hablar de eso en ese contexto, ¿cierto? El otro elemento importante en una historia es un problema o nudo de la historia, ¿cierto? Que en este caso es cuando el lobo se quiere comer a Caperucita. Y otro componente importante es la resolución de ese problema, ¿cierto? Cuando el leñador rescata a Caperucita. Y esto se los cuento porque las historias exitosas tienen esto, parten de un contexto, tienen unos personajes que no necesariamente son humanos, ¿cierto? Como les digo, podría ser el tema o los elementos del tema como tal,
es muy bueno que nosotros le planteemos un problema o una necesidad a nuestro público, a nuestra audiencia. Entonces, en este caso, no va a ser el lobo se come a Caperucita, sino que, no sé, vamos a hablar sobre los principios de diseño sobre el ciclo de vida del desarrollo de software, por ejemplo, y vamos a plantear un problema sobre eso, ¿cierto? O vamos a llamar a la atención sobre un problema relacionado con eso, ¿cierto? O una necesidad. Y en esa misma presentación vamos a resolver un problema, ¿cierto? A ese mismo problema vamos a dar alternativas de solución o vamos a plantear nuestra postura, vamos a dar ideas, etcétera. Y el último componente de la historia sería el final o del desenlace, ¿cierto? Que es ya pues como el cierre de la historia como tal y que debe ser muy contundente y debe ser como algo emocionante porque lo más importante de la gente siempre se va a quedar con cómo termina una historia. Nuestro cerebro está programado para eso, ¿cierto? Y el inicio también va a ser muy importante, no es lo que se va a quedar, pero sí es lo que va a permitir que las personas pues sigan en mi historia y no se vayan. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de contenido, tenemos que enganchar a la gente para que se quede con nuestra historia y no se vaya a consumir otra cosa, otro contenido. Entonces, para resumir, muchachos, eso digamos que podemos resumirlo en tres aspectos básicos que tiene cualquier historia, que se llama la estructura aristotélica, es decir, lo que siempre nos han enseñado desde siempre, desde el colegio, que una historia tiene un inicio, un nudo o desarrollo y un desenlace, ¿cierto? Entonces, en esta presentación nosotros vamos vamos a escoger un tema relacionado con desarrollo de software y vamos a crear un inicio que debe ser un inicio que enganche, ¿cierto? Debe ser un gancho, es decir, algo que llame la atención. Entonces yo podría empezar la historia sobre mi tema, hablando sobre una historia personal, ¿cierto? Donde yo me involucre, donde yo le cuente a la gente que, pues, por ejemplo, no sabía que tenía un problema en mi vida y que una aplicación, para contarles que la aplicación me resolvió ese problema, por ejemplo. Un dato sorprendente, ¿cierto? Una cifra, algo que sea como que genere sorpresa, etcétera, ¿cierto? El segundo sería el desarrollo, que va a consistir en crear una necesidad, identificar un dolor o una motivación de la audiencia a la que yo le voy a hablar sobre ese tema, ¿cierto? Y el desarrollo de los argumentos que tengo con respecto a ese tema, ¿cierto? Y el tercero sería el final o desenlace, ¿cierto? Entonces ahí vamos a crear un final que sea como impactante, que conmocione y que ahí podamos resolver ese problema, ese dolor o que podamos incentivar esa motivación planteada que, que planteada a nuestro público objetivo, ¿cierto? Y que imaginemos también como un futuro con esa audiencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá voy a hablar de una aplicación, no sé, de transporte, entonces voy a dar una cifra de cuánto se gasta, pues estoy inventando una persona en gasolina y cómo sale mucho más barato, no sé, bueno, no, eso no funciona mucho. Sí, porque voy a vender, digamos, mi historia se va a tratar de vender una aplicación que yo estoy creando sobre una solución de transporte. Entonces aquí voy a dar un dato, ¿cierto? Que va a sorprender, o voy a empezar con una historia personal sobre cómo yo siempre llegaba tarde al trabajo porque no tenía una buena plataforma donde conseguir pues un transporte, por decir aquí, voy a crear una necesidad de identificar un dolor que podría ser como, no sé, la gente que paga demasiado, que necesita que llegue rápido y no llega, ¿cierto? Una motivación y voy a empezar a hablar sobre eso y el desenlace es como
cómo esa aplicación que yo estoy creando va a resolverle un problema. Y voy a imaginar un futuro con esa audiencia, ¿cierto? Eso como para darles un ejemplo ahí como medio a la carrera, pero digamos para que me entiendan un poco el contexto. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, como ya les había contado, vamos a definir, ya para resumir, vamos a definir el tema del objetivo de la presentación. Entonces, vamos a escoger un tema relacionado con el programa que ya les hablé de eso, ¿cierto? Luego de eso vamos, bueno, yo qué objetivo quiero alcanzar cuando yo haga esa presentación y la exponga a esa audiencia a la que yo le quiero llegar, a ese público objetivo, qué quiero que ellos, con qué información quiero que ellos se queden, ¿cierto? Y ese objetivo debe ser específico, medible, alcanzable y pues irrelevante. Por ejemplo, entonces yo voy a pensar, yo voy a hacer una historia sobre los APIs y microservicios, ¿cierto? Y entonces yo le voy a poner ejemplo. Al finalizar, ¿cuál va a ser mi objetivo? Al finalizar la presentación, mi audiencia a la que yo le voy a hablar podrá, o les voy a hablar sobre una aplicación, pongámoslo así. Entonces, la audiencia podrá comprender cómo funciona la aplicación y reconocer al menos 2 funcionalidades básicas que puedo usar en su vida cotidiana y los beneficios de hacerlo. Entonces, ese va a ser mi objetivo, que cuando yo finalice esa presentación, la audiencia comprenda cómo funciona X aplicación, que reconozca al menos 2 funcionalidades básicas y que lo lleven a su vida cotidiana, que puedan ver cómo se usa en su día a día y por qué deben hacerlo, o sea, cuáles son los beneficios, ¿cierto? Entonces, eso va a ser lo primero. Y lo segundo es que voy a mapear ese tema, ¿cierto? Entonces voy a crear una lluvia de ideas, voy a seleccionar ese tema, crear la lluvia de ideas y voy a hacer como, con esa lluvia de ideas voy a plantear ese tema principal y todos los aspectos de ese tema que me parecen importantes y que quiero compartir. Y luego voy a ir delimitando a lo más importante, ¿cierto? Solamente para enfocarme en los intereses de la audiencia y también para reducir el tiempo, ¿cierto? Si yo tengo como, por ejemplo, un tiempo específico porque voy a ir no sé, a esos que le llaman elevator pitch o esas cosas donde yo voy a presentar, por ejemplo, una aplicación porque quiero que me la compren, quiero que inviertan en ella y tengo un tiempo medido, entonces por eso es importante que mapeemos como todo eso y luego podamos delimitar el tema a los y que de verdad pongamos lo más importante y lo más interesante para esa audiencia y dependiendo también del tiempo que tengamos. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de historia relacionado con el programa de formación, que va a contar con introducción, que sería el gancho, desarrollo y desenlace o final, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con la introducción. Y también podemos, por ejemplo, empezar con una pregunta, con una historia personal, con una pregunta o con un dato. Entonces, esto es un ejemplo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Spotify sabe qué canción recomendarte o cómo puedes iniciar sesión en una app usando tu cuenta de Google sin crear otra clave? Luego entonces aquí vamos a iniciar con un gancho, ¿cierto? Y luego pasamos al desarrollo, que vamos a creer y resolver una necesidad. Entonces dice así, vivimos en un mundo cada vez más interconectado entre apps, servicios y plataformas, pero no entendemos cómo se comunican entre sí. Esta falta de comprensión puede hacernos tomar malas decisiones, subestimar riesgos o no aprovechar oportunidades digitales y no necesitas ser un programador para entenderlo. Entender qué es una API, cómo funcionan, puede ayudarte y puedo hacer una lista para que puede ayudarle a la persona que yo le estoy exponiendo esa información, a la persona que yo le quiero llegar, para que le sirva entender qué es una API, ¿cierto? Y podría darle un ejemplo. Y el desenlace o conclusión es ya imaginar un futuro con la audiencia a la que le quiero llegar y llamar a la acción.
Entonces, diría algo como así. Imagina que puedes comunicarte con el equipo técnico con claridad, entender las limitaciones o incluso detectar una oportunidad de negocio simplemente por saber cómo se conectan las cosas. Recuerda, entender la lógica del software no es solo para programadores, es parte de ser un ciudadano digital informado. Entonces, aquí estás haciendo, puede ser un contenido educativo y diciéndole a las personas lo importante que es que conozcan las APIs, no sé, porque de pronto quieres vender un curso sobre eso o con esta misma estructura ustedes crean, por ejemplo, una presentación donde ustedes vendan la aplicación que están realizando o hablando de cualquiera de estos temas o hablando del principio del desarrollo de software, etcétera. Listo, entonces ese sería como el proceso para crear la historia como tal. Recuerden que con un inicio, un desarrollo y una conclusión o desenlace. Y ahora para hacer las diapositivas como tal, también tenemos que tener en cuenta como varios aspectos. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer las diapositivas? Asegurarme que las diapositivas cuando yo al momento de exponer, ¿cierto? Porque tengo que también crearlas teniendo en cuenta que yo voy a hacer una exposición con ellas sobre ese tema, entonces que agreguen o complementen lo que yo voy a decir, que no lo repitan. Digamos que cuando yo voy a hacer una presentación, que va a ser este caso que ustedes la van a hacer en video y va a ser pues por un medio digital, de pronto ahí sí puedo haber un poco más de texto, pero digamos que no sea que ustedes vayan a leer y leer el texto, sino que simplemente pongan como viñetas, textos cortos y que las diapositivas agreguen o complementen, ¿cierto? Que no se repita la información. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para crear estas diapositivas. Si vas a usar imágenes, que todas tengan como una misma línea, que luzcan de manera parecida, ¿cierto? Que tengan como un estilo y que no haya como un montón de imágenes que de pronto sean muy diferentes entre sí, ¿cierto? Que haya como una unidad visual. Si voy a utilizar, por ejemplo, imágenes. Usar solo dos fuentes que contrasten, ¿cierto? Una para títulos, una para subtítulos y otra para el cuerpo, no más de 3 fuentes, o utilizo la misma, pero entonces también en tamaños diferentes, ¿cierto? Los títulos más grandes, los subtítulos medianos y el cuerpo un poco más pequeño. Las diapositivas que utilizarás para la charla o presentación deben tener poco texto, ¿cierto? A no ser de que la presentación sea en línea, como es este caso, que sí pueden tener un poco más de texto. Pero si de pronto vamos a hacer una presentación presencial, se recomienda que tengan muy poco texto y que sea solamente como una guía para que no se olvide el discurso, para que se recuerde y se apoye el discurso, pero no más. Usar contraste claro-oscuro para que se vea bien, ¿cierto? Entonces, digamos que si tenemos un fondo claro, como es este caso, blanco, vamos a utilizar una letra oscura, ¿cierto? Pero si yo voy a utilizar un fondo oscuro, pues tengo que utilizar una letra clara, ¿cierto? Por ejemplo, un fondo azul oscuro, un fondo negro, pues tengo que utilizar una letra blanca. Y incluir iconos en lugar de viñetas, por ejemplo, es una buena opción porque hace que de pronto sea visualmente atractivo, ¿cierto? Utilizar este tipo de iconos en vez de viñetas. ¿Cuáles son los errores que no debemos cometer creando una presentación? Poner diapositivas por ponerlas, ¿cierto? Entonces yo debo asegurarme que en cada diapositiva yo vaya a decir algo respecto a ese tema. Crear las diapositivas como si fueran las notas de estudio, entonces llenarlas de un montón de texto que yo solamente voy a leer, llenarlas también de información, demasiado texto, demasiadas imágenes, demasiados iconos, entonces tratar de que no estén muy llenas, no usar excesivamente animaciones o transiciones, utilizar de pronto, por ejemplo, voy a utilizar un fondo oscuro y entonces voy a poner letra oscura o un fondo claro y voy a utilizar una letra pastel que no se va a ver. Recuerden que ahí debe tener contraste.
Y utilizar tipografías decorativas tampoco es muy recomendable. Debemos utilizar una tipografía que sea lo más, que facilite la lectura, ¿cierto? Que se entiendan. Por ejemplo, no se recomienda utilizar como Comic Sans, Curls o tipografías que sean como muy decorativas. Listo, muchachos. Entonces, eso sería para hacer la evidencia de informe creación de contenidos comunicativos. Básicamente van a hacer una presentación sobre un tema relacionado al programa de formación. ¿Hasta el momento hay dudas o está claro? Bueno, entonces está claro. Y luego de esto vamos a pasar a hacer la evidencia video de la comunicación como expresión humana, que es muy sencillo, creo que ya se los he mencionado. Después de que usted tenga esa presentación, apoyándose en esa presentación que usted creó, va a elaborar un video en el que usted va a exponer ese contenido, ¿cierto? Que creó en la evidencia de informe creación de comunicativos, y lo puede hacer de dos formas. Puede hacer el video hablando directamente a la cámara del celular o del computador, sin utilizar ese apoyo visual que usted creó. Puede ser una opción. Lo más recomendable sería que utilizara esa presentación, pero ahí lo que se va a evaluar es como la fluidez en el discurso, apoyada en esa presentación que usted puede tener ahí. Otra opción es que usted proyecte esa presentación no sé, en un televisor y alguien lo grabe haciendo la presentación. Esa sería también otra opción. O que usted utilice un programa para grabar la pantalla, ¿cierto? Un programa en el que usted pueda grabar la pantalla, prenda su cámara y también pues graba la voz, y usted hace esa presentación y se puede hacer en equipos colaborativos. Yo les recomiendo que usen una aplicación como Loom. Ustedes ingresan a esta página web y pueden hacerlo. Esa les permite, con las diapositivas que ustedes hicieron, grabar la pantalla. También graba la cámara y también graba su voz con el micrófono del equipo. Clipchamp también le permite hacer eso. Canva también se lo permite hacer, lo puede hacer ahí, o utilizando una aplicación como estas de Teams, Zoom o Meet, también lo pueden hacer. Hacen la presentación, comparten pantalla, ponen a grabar, y hacen la exposición del tema. Y esta también se puede hacer en equipos colaborativos. La idea es que si lo van a hacer en equipos colaborativos, que todos participen en la exposición, se reparten el tema y cada quien en su momento pues tiene la cámara prendida y va entrando a exponer la parte del tema, pues que todos participen activamente en este video. Muchachos, recomendaciones para la exposición del tema y la grabación del video. Cuidar la imagen y el entorno, ¿cierto? Entonces, tratemos de, pues no es que se tengan que poner, pues vestido ni nada de eso, pero sí vestirnos de forma adecuada. Eso va a demostrar interés y respeto por la audiencia a la que le vamos a presentar esta presentación. Recuerden que esto lo hacemos como una simulación de que usted también lo va a hacer para su desempeño profesional. Y se los digo porque muchas veces pasa que aprendices, por ejemplo, graban este tipo, sobre todo hombres, graban este tipo de videos sin camisa, por ejemplo. Entonces, no, pongámonos una camiseta, como pues algo que, o sea, como les digo, no tienen que estar súper arreglados, pero por lo menos pues ponerme como algo que sea adecuado para hacer un trabajo académico. Elegir un fondo ordenado y con buena iluminación. Entonces, como voy a prender la cámara, algo donde haya luz, donde se vea mi cara y que el fondo atrás sea un fondo ordenado, una pared, pues que de pronto no esté un montón de ropa ahí, de pronto la ropa sucia, doblada, sino que busquemos un buen fondo. Que nos aseguremos del encuadre, ¿cierto? Entonces, que veamos cómo se ve el rostro, que no me vaya a cortar la cabeza o que no esté muy cerca de la cámara o muy lejos, ¿cierto? Entonces, digamos que un buen encuadre es que se me vea
parte de la cara y hasta los hombros, por ejemplo. Si se ven las manos, mucho mejor, pero digamos que cara y hasta los hombros es un buen encuadre. Eh, Mantener la cámara a la altura de los ojos es lo ideal. Eh, para conectar con la persona que yo le esté, si yo por ejemplo estoy haciendo una presentación o tengo una reunión en línea, ¿cierto? Entonces mirar a la cámara la mayor parte del tiempo. Eh, y pues, pero no puedo estar mirando a la cámara fijamente, sino que voy a ir desviando la mirada, pero ocasionalmente miro a la cámara, ¿cierto? Eh, Cuidar la voz y el lenguaje corporal, entonces cuidar mucho mis expresiones faciales, que pues se vea como una expresión agradable, abierta, sonreír de vez en cuando o bueno, estar pues serio, pero digamos que en una expresión receptiva, ¿cierto? Eh, Mantener un tono de voz claro, buen volumen, no hablar muy pasito, tampoco hablar excesivamente duro y que se me entienda, pronunciar correctamente, entonces la dicción de las palabras, hacer pausas para respirar y enfatizar ideas claves. También si yo acabo de decir algo importante, puedo hacer una pausa de unos segunditos, pues un segundo. Eh, y preparar el discurso. Yo voy a hacer la presentación y voy a ensayar ese discurso que yo voy a decir a raíz de esa presentación. eh, lo voy a ensayar para ganar seguridad y fluidez, eh, pero tampoco que se vea como que yo estoy leyendo o haciendo un guión, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, van a tener notas y las van a leer, pues traten de que se escuche lo más natural posible, ¿cierto? Que se vea fluido. Usar un guión o notas de apoyo es también una buena idea, ¿cierto? Para hacer este tipo de presentaciones. Entonces, esas serían las recomendaciones, muchachos, para que yo voy a tener en cuenta para evaluar la evidencia de video y pues también la presentación, pues también voy a tener en cuenta pues, las recomendaciones que les di, ¿cierto? El contenido, el diseño, que tenga legibilidad, y todo lo que les acabo de compartir. Bueno, muchachos, entonces, por favor, cuéntenme si quedó claro, si tienen alguna duda. Eh, Reiner, sí ha pasado que hacen exposiciones sin camisa. Me ha pasado que envían exposiciones así, por eso les digo. Bueno, muchachos, Jonathan, buenas noches, cuéntame. Buenas noches, instructora. Pues yo tengo una duda sobre el video. Sí. Eh, Más o menos la exposición, ¿cuánto puede durar? Porque pues yo tengo entendido que una exposición si dura más de 5 o 8 minutos se vuelve como aburridora, por decirlo así. Entonces usted nos está pidiendo, por ejemplo, un video de que expongamos sobre los temas que vamos a hacer. Más o menos usted cuánto nos podría decir que puede durar la exposición. Ah, Jonathan, Eso, muy buena pregunta. Y eso no lo disculpa que ahí me pasó también. con, También sí. depende, por ejemplo, pues las diapositivas que tengan las personas. Por ejemplo, si un ejemplo yo hago ojo solo, otras personas tienen, por ejemplo, 10 12 diapositivas. Decir todo eso a 10 diapositivas se va a extender el video. Sí, bueno, no, lo ideal es que no sea muy larga la exposición, como tú lo dices, pues ya se vuelve aburridora. Creería que entre 3 y 5 minutos máximo. Sería el tiempo máximo 5 minutos. Podría ser 3 minutos, máximo 5, listo. Ok. Y máximo, ¿cuántas diapositivas puede tener la evidencia? Yo creería que podría ser, bueno, no hay, pues pienso que para eso podría ser como 8. Me parecería como una cantidad, pues Aceptable. sí, aceptable como para esos 5 minutos más o menos. O podría ser, por ejemplo, un minuto por diapositiva, cinco diapositivas y un minuto por diapositiva o hasta 8 me parecería que para que no se vuelva demasiado extensa. Ok, listo. Muchas gracias, era la inquietud. Listo, con mucho gusto. Eh, Ferney, hola.
Hola, buenas noches. Pues creo que sigue otro compañero, ¿no? Ah, sí, qué Carlos. pena. Ya, Carlos ya. No, profe, una Era yo. preguntita. Sí, claro, dime. Digamos, bueno, video, bueno, es la exposición a las diapositivas. Ahí nos diste los enlaces donde podemos hacer eso, pero si queda muy pesado, se puede subir solo el link, ¿cierto? Para que se haga Sí, una... no hay Sí, problema. Pueden subir link a las dos evidencias. Pueden subir, si la hacen, por ejemplo, la presentación en Canva, suben la presentación en Canva y el video también pueden subir un enlace. listo, volvé, eso es en una... Y digamos, la evidencia pasada que también era un video, también nosotros teníamos que mostrarnos o solo teníamos que exponer No, el... ahí no se tenían que mostrar, no era necesario. Ah, listo. Solo era exponer el caso, ¿sí? Sí, solamente era exponer el caso, pues como decir, pero en esta sí es necesario que ustedes expongan, pues y que se muestren, porque ahí ya vamos a evaluar todo el tema de comunicación verbal y no verbal que lo vimos en la sesión pasada y también teniendo en cuenta pues como las recomendaciones que les di para crear los apoyos visuales y demás. Ah, listo, profe. O sea que la evidencia del video pasado solo era exponer el caso que le dimos la solución y ya. O sea, y sin mostrar las diapositivas ni nada, sino solo el video que era ya la explicación total al caso que nos, bueno, de los tres casos que nos había dado y ya. Sí, era solamente eso. Ustedes lo podían hacer como con voz en off, o por ejemplo, muchos lo que hicieron fue que proyectaron la infografía y la iban explicando, pero ahí no tenían que prender cámara ni nada. Ah, listo, listo. Esas eran mis dudas. Gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, ahora continuamos con Ferney. Hola, buenas noches. Buenas noches. Listo, yo tengo una pequeña duda. Entonces, hacemos las diapositivas y esas las cargamos allá pues en la parte de presentación. Y el video Informe. es, y el Y video, sí, qué pena, sí, las diapositivas las cargan en la evidencia informe creación de contenidos comunicativos. Ajá, ok. Y el video es presentar el tema mediante las diapositivas que hicimos, ¿sí? así es, Gracias. con mucho gusto. Reiner, sí, claro, ya la presentación está ahí en la evidencia. Tú entras a la evidencia, video, cómo nos comunicamos a través del discurso y debajo del banner, ahí encuentras la presentación, le das clic en el enlace y ahí te descarga la presentación. Y también le voy a pedir a la profe, yo creo que ya mañana, que me agregue a los grupos para ya enviárselas, Y pero ya las tienes ahí en Sayuna, ahí está montada. ¿Listo? listo. Y ya te agregaron al grupo, ¿vale? Para que sepas. Sí, sí, profe, correcto, ya estás en en los dos grupos. Buenas noches, Ah, más bueno. oficial, profe, que ya estás en los grupos. Ah, listo, profe, muchas gracias. Yo ahorita entonces se las comparto. Listo. Y qué pena, Profe, esa todavía no me asistencia queda que conectado. pusiste, Gracias. uno se mete y aparece como si ya lo hubiera llenado. Sí, porfa, cambia la fecha. Es que ya la llenaron en la sesión pasada, pero entonces tú le cambias la fecha y ya te deja diligenciar. Pones la fecha de hoy y te debe dejar. O yo no sé, la profe Delia comparte asistencia, yo les compartí un enlace. Y yo les comparto una asistencia, profe, ya ahorita les comparto asistencia. De una Ah, vez. bueno, listo. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Chicos, si tienen preguntas, me levantan la manito. Listo, Calet. Yo me imagino que estás diciendo, sí, profe, que sí te dejó llenar el listado de asistencia. No respondió. Mm, Bueno, chicos, entonces si todo quedó claro y no tienen más preguntas, ya podemos. eh, que no te dejo, pero ya le pusiste la fecha de hoy, le cambiaste la fecha. Si quieres, dale modificar, que creo que el formulario como que tira modificar tu respuesta. Le das ahí, cambias solamente la fecha y queda todo grabado. Ujú. Chicos, por favor, no se me desconecten de esta sesión. Gracias. Profesora, buenas noches.
Buenas noches. Profesora, tengo una pregunta respecto al video de la actividad 1 de la clase pasada. Sí, claro, Ya lo que dijo el compañero me quedó claro de que no hay necesidad de que salga uno grabado. Pero entonces, ¿esta evidencia la puede realizar uno solo o toca con algún compañero? Todas las evidencias las puedes realizar solo o en equipo. Es tu decisión. Tienen las opciones de realizarlas individual o en equipos, todas las evidencias. Las que vimos la vez pasada también las podían hacer en equipos o individual, igual estas. Ah, listo, listo, profesora. Vale, muchas gracias. Listo, Jairo, con mucho gusto. Bueno, chicos, si no hay más dudas, entonces me despido y les agradezco muchísimo su asistencia, participación, receptividad. Les recuerdo que hasta el 5 vamos a tener habilitadas las evidencias para que porfa sean muy cumplidos con eso. Todas, ¿cierto, profe? Las 4, hasta el 5. Perdón, Carlos. Hasta el 4, hasta el 5 van a estar todas las 4 evidencias. Así es, hasta el 5 de octubre van a tener habilitadas las 4 evidencias. Listo, profe. Listo. Bueno, profe Delia, ¿usted va a decir algo? Es que le veo la manito levantada. Oh. Ay, no, profe, sino que la dejé levantada. Era para decirle a los aprendices que finalizamos esta grabación y continuamos otra para que les quede esta para la sesión, profe. Pero que se queden porfa los aprendices. ¿Listo? Ah, En el bueno. segundo momento, les comparto la asistencia. Muchísimas gracias, profe, por su acompañamiento. Entonces, me quedo con los aprendices, porfa. Bueno, profe, que esté muy bien. Feliz noche para todos.